Vive Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en esta preciosa mañana, Vive Jesús, trayéndote palabra del Señor, palabra que Vive Jesús, sé que va a bendecir tu vida. En esta hora, Vive Jesús, vamos a tomar el libro de Génesis, capítulo 11, verso 1 al 9, la cual lee bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, una llanura del Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la tierra, sobre toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Te damos gracias por la misma, Señor. Sabemos que esta palabra de edificar las vidas que en esta mañana, tarde, van a ser, Vive Jesús, aleluya, bendecidos a través de la misma. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. En este precioso mensaje tengo por título, que tu construcción no se detenga. Y estamos hablando, Vive Jesús, aleluya, no de una construcción física, sino de la construcción espiritual en la cual Dios está trabajando en tu vida. Repito, que tu construcción no se detenga. Y estamos hablando de una construcción espiritual y no una construcción física. Y vamos a tratar sobre el tema de la Torre de Babel como punto, Vive Jesús, aleluya, bíblico para nuestro mensaje. La Torre de Babel, Vive Jesús, aleluya, sabemos que fue un edificio, una edificación construida por los descendientes de Noé. Vive Jesús. Y en la actualidad, Vive Jesús, las uniones europeas también han construido lo que se conoce como la Torre de Babel, y esto es en Strasbourg. Y ellos también, Vive Jesús, pues han hecho como una imitación, Vive Jesús, aleluya. Y esto está compuesto por las uniones europeas. Entonces, el propósito de la torre fue de, Vive Jesús, aleluya, llegar a las alturas, Vive Jesús, aleluya. Y Dios solamente va a respaldar el diseño que Él te ha dado. Y vamos a ver que la palabra Babel significa confusión, porque fue en ese momento que Dios confundió las lenguas. Y no las confundió porque quería que habláramos los diferentes idiomas que hoy vemos hoy en día, sino que nos está dejando saber a través de esta historia que cuando nosotros edificamos, o nosotros hacemos un plan o tenemos un propósito y Dios no es el principal, Vive Jesús, aleluya, en tu propósito, toda la construcción, todo el plan que tú tengas se va a detener, porque Él lo hizo con la Torre de Babel. Ellos estaban, Vive Jesús, según dice la palabra, Vive Jesús, aleluya, que la tierra tenía una sola lengua y tenían unas mismas palabras, todos hablaban lo mismo. Pero vemos que entonces ahora ellos salen
a la tierra del Sinar, vive Jesús, pero tienen con un propósito, el cual ellos muy claramente en el versículo 3 lo dicen. Ellos dicen: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ya ellos ya tenían un plan, que ellos iban entonces a hacer un material para construir esta torre. Y vive Jesús, dado a ese plan que ya ellos tienen, vive Jesús, aleluya, vemos cómo el hombre comienza a hacer planes, y hoy en día vemos que en los planes de los hombres, de su vida espiritual, de su vida, vive Jesús, todo lo hacen, todo lo basan, pero lo menos que ellos tienen es a Dios como el centro, vive Jesús, aleluya, de sus planes. Y todo aquel que no pone a Dios como centro de sus planes, va a haber un plan detenido. Dios va a detener el plan cuando el plan no está Él como el centro, vive Jesús. Y vemos cómo hoy en día las personas quieren hacer las cosas sin la necesidad de consultar con Dios. Se conducen a sus propias ideas. Pero como cristiano, vive Jesús, el cristiano debe dirigirse por el diseño establecido por Dios, el diseño en la palabra, vive Jesús. Vemos la ciencia como un perfecto ejemplo, vive Jesús, aleluya. Porque la mayoría de las cosas que ellos hacen, vive Jesús, va muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Y vemos como muchas de las cosas que la ciencia y muchas personas a no consultar a Dios hacen, quedan detenidas. No ven el producto, vive Jesús, trabajando a perfección. No te dejes llevar por las opiniones de las personas que no se dejen guiar por el Espíritu Santo ni la palabra. La ciencia quiere independizarse a tal grado que no necesiten depender de Dios. La ciencia, vive Jesús, aleluya, ha aumentado tanto en nuestros días que ahora las personas, vive Jesús, aleluya, se han inventado, vive Jesús, aleluya, seres humanos robóticamente, que en el futuro van a ser los que tomen el lugar y el trabajo de las personas que trabajan físicamente. Y vemos cómo la ciencia, vive Jesús, ha sacado a Dios desde el principio. Pero en esta hora, oyendo este mensaje, que la construcción en tu vida espiritual no se detenga. Que lo que tú hagas, sea cuando te levantas en la mañana, sea cuando vas en la tarde, en la noche, que Dios siempre esté en cada uno de tus planes, en lo que vayas a hacer para con tu familia, donde quiera que te vayas a mudar, siempre consulta con Dios para que ese plan que tú tienes, para que ese propósito que tú te has determinado pueda ser efectivo y te pueda llevar a ver, vive Jesús, aleluya, la victoria al final de lo que tú hayas hecho. Que todo lo que tú hagas tenga el propósito de Dios, tenga la aprobación de Dios, tenga la bendición de Dios, para que tus planes marchen bien. Vive Jesús. La sociedad en que vivimos piensa y se adapta igualmente a la ciencia. Tengamos cuenta cuando vamos a tomar ideas o vamos a tomar decisiones, que consulten con Dios, dependan de Dios. Es mejor seguir el modelo de Dios y no el de los hombres. Aunque tus ideas puedan parecer buenas, aunque lo que tú estés pensando y tú pienses que esté todo bien, analiza, haz un análisis, hazte un pare y detente a pensar que si lo que estás haciendo va en acuerdo con la voluntad de Dios, con la fe cristiana, con lo que tú crees, entonces tú pones eso en las manos del Señor. Porque hay veces que nuestras ideas pueden parecer buenas, pero si no analizamos a la luz del Espíritu, pueden ser ideas, vive Jesús, aleluya, que te lastimen, que puedan hacer que la construcción espiritual en tu vida se detenga. Oh, mi alma te adora, Jesús. Cuando en los planes del hombre no está Dios, el plan no va a funcionar. Dios tiene que estar de acuerdo para que tus proyectos y tus ideas sean aprobadas. Muchos cristianos hacen como los que estaban edificando la torre.
piensan en sí mismos. Piensan en el beneficio de sí mismo, pero no se detienen a pensar, Señor, yo voy a direccionar mi plan contigo. Y si tengo tu aprobación, vive Jesús, entonces yo me voy a mover a hacer, vive Jesús, aleluya, ese proyecto, vive Jesús. Muchos son orgullosos y piensan que son mejores que los demás. Y Dios quiere que nosotros seamos humildes y que recordemos que Él es quien nos da nuestros talentos y nuestras habilidades. Porque hay muchas personas que tienen un talento tan precioso del cántico, vive Jesús, aleluya. Y entonces, vive Jesús, permite que estos proyectos, vive Jesús, aleluya, de alguna forma, como decimos aquí en el buen puertorriqueño, se le llegue a la cabeza, vive Jesús, se le vaya sus pensamientos. Entonces comienzan a planificar, vive Jesús, aleluya. Pues ahora yo no necesito de esto o de aquello, porque la voz, y a veces que predica, vive Jesús, aleluya, y es un predicador elocuente. Mire, si usted es un predicador de los mejores, pues mira, gloria a Dios, pero acuérdense de ser humilde, vive Jesús, aleluya. Y acuérdense que su mensaje tiene que venir direccionado con el Espíritu Santo, para que entonces cuando usted hable la palabra de Dios, las almas, las vidas puedan ser edificadas. Porque al final de todo lo que hacemos para el Señor, usando el nombre del Señor, tiene que tener el propósito de la aprobación de Dios. Que nada de lo que hagamos sea en un ámbito personal, sino que todo lo que tú hagas para el Señor sea direccionado para el Señor. Porque podemos ver, vive Jesús, como la palabra del Señor en estos últimos días, vive Jesús, aleluya, muchos le han cambiado el propósito de lo que es predicar, le han cambiado el propósito de los talentos que Dios nos da, y no lo están utilizando para honrar a Dios, sino es para sacar beneficio y provecho, vive Jesús, aleluya. Ya eso se llama comercio, vive Jesús, aleluya. Debemos aprender a trabajar juntos y ayudarnos mutuamente en lo que es la obra del Señor. Cuando las personas estaban construyendo la Torre de Babel, ellos tenían un solo pensamiento. Ellos estaban pensando en sí mismos, vive Jesús. Y ellos comenzaron a, vive Jesús, a cambiar el plan que ya Dios había diseñado, vive Jesús, aleluya. Ellos no pensaban de cómo ellos podían ayudarse los unos a los otros, sino ya estaba, vive Jesús, aleluya, llegando a hacerse ellos ya, vive Jesús, aleluya, ellos son los solos. Ya no necesitamos a Dios. Usemos lo que Dios nos ha dado para construir. Usa tus talentos, usa tu potencial para glorificar, para ganarte a otros para el reino de Cristo, vive Jesús, aleluya. Sé diferente a los de la Torre de Babel, porque ellos buscaban su propio beneficio, ellos buscaban su propia fama, vive Jesús. Dios evalúa nuestras vidas y los motivos de nuestro corazón. La Biblia dice, vive Jesús, aleluya, que vive Jesús, Dios todo lo ve. Y ya Dios había visto el corazón de estos hombres, vive Jesús, aleluya. Por lo tanto, vive Jesús, aleluya. Dice la palabra en el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, Dios ahora, vive Jesús, va a supervisar el trabajo, porque Él vive Jesús, el arquitecto perfecto. Ahora el Señor dice, ahora yo voy a descender. Y no solamente descendió para ver, sino que pegó a explorar, vive Jesús, aleluya. Pegó a examinar todo lo que aquellos hombres estaban haciendo. Pero vio, vive Jesús, aleluya, una falla, vive Jesús, aleluya. Y dice Dios, dice la palabra, vive Jesús, y he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Pero dice, y han comenzado la obra. Ya ellos habían comenzado la obra y nada los iba a desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios conoce el pensamiento y el corazón del hombre. Dios sabía que en el momento que Él, vive Jesús, aleluya, descendió y vio que ya lo que ellos estaban haciendo no estaba Él involucrado, vive Jesús, aleluya. El Dios que no le podemos esconder nada, vive Jesús. Dice, pues ahora descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda
el que habla de su compañero. Ahora el Señor detuvo la construcción de Babel por el mismo corazón del hombre. Dios tiene el poder de detener, vive Jesús, o de dejar que lo que tú estés haciendo para Él trabaje, vive Jesús, aleluya. Estamos en vivo y a todo color, hermanos. Vive Jesús, aleluya. Y esto es lo que el Señor quiere que pensemos cuando usted y yo nos decidamos a hacer, vive Jesús, aleluya, cualquier cosa para Él. Acuérdense que Él va a evaluar, vive Jesús, aleluya. Él va a hacer una evaluación, vive Jesús, aleluya. Él va a hacer una evaluación de lo que tú te has propuesto para Él. Él va a explorar, Él va a examinar. Y si al fin de su examen Él no está en esos planes, y esos planes van a traer una destrucción, porque hay planes que el hombre, vive Jesús, puede hacer, pero si Dios no lo aprueba, Dios sabe que ese plan que se está haciendo, vive Jesús, no va a rendir los frutos que Él quiere, vive Jesús, aleluya, que salgan de tu proyecto, de tus planes. Y por lo tanto, esa construcción en tu vida sea que no vas a lograr, vive Jesús, aleluya, ejercer más ese don, vive Jesús, aleluya, hasta que no le des la gloria y el primer lugar a Dios. Nuestro corazón es examinado ante los ojos del Señor para la aprobación de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Por eso es importante recordar que cuando hagamos algo, no lo hagamos como para competencia, o para envidia, o por orgullo, o por tratar de ser mejor que la otra persona, sino que en tu corazón, vive Jesús, sea para agradar al Señor y para hacer su voluntad al 100%. Dios deshace lo que no es compatible con su reino, con su voluntad. Mi alma te adora, vive Jesús. La Biblia dice en Proverbios 4:23 que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él hay vida en tu corazón, vive Jesús. Es en ese estuche, en ese cofrecito de las emociones donde sale lo bueno y lo malo, vive Jesús. Y Dios siempre, vive Jesús, está pendiente, y de vez en cuando Él se da una vueltecita. Esto estamos hablando, vive Jesús, en el ámbito espiritual, porque Dios está pendiente a su creación. Dios está pendiente a lo que tú estás haciendo con el diseño, con lo que Él ha puesto en tus manos. Dios sí mira, y la palabra dice que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. Así no lo estés haciendo en público. Él sabe cuál es la intención que hay en tu corazón, y para que ese plan de Dios en tu vida sea real, Él va a aprobar cada esquina, cada palabra que tú digas, cada comportamiento, cada acción, porque lo que es de Dios va a permanecer. Y Dios va a detener, va a quitar lo que no sea compatible con su reino, vive Jesús, aleluya. Por eso es que vemos que Dios mismo detuvo la construcción de la torre de Babel. Dios quiere ayudar al hombre a cumplir su propósito. Desde el principio de la creación, Dios quiso que el ser humano fuese abundante, próspero en su dependencia, pero quería que el ser humano dependa de Él. Todavía eso sigue vigente en nuestros días. Dios quiere que en todo lo que hagamos, en todo lo que nos propongamos, dependamos exclusivamente de Él y no de nuestras propias fuerzas, porque esta enseñanza de la Torre de Babel nos deja una sola cosa. Usted puede interpretarla de muchas formas, pero nos dice que mientras tú no pongas a Dios como el centro de tu vida, todo lo que va a estar en tu vida, sin la aprobación de Dios, se detiene. No va a rendir el fruto que tú esperas. Desde el Edén, el hombre buscó su propio plan. El Señor trata de conducir al hombre al diseño del cielo. Dios esparció a todos por la tierra. Ellos dejaron de edificar la ciudad y ellos perdieron todo el trabajo que ya habían hecho, porque la palabra dice que ya ellos habían comenzado a edificar esta torre. Pero cuando los planes cambiaron en sus vidas, ahí cambió el plan de Dios para ellos.
Cuando construimos sin Dios, las casas no permanecen ni prosperan con su bendición. Cuando una familia, una persona apartada construye sin Dios, fracasa. El Señor va a usar los mecanismos necesarios para cumplir sus planes, porque lo que Dios ha determinado para la vida del hombre, ya el Señor desde antes de la fundación, desde antes de formarte en el vientre de tu madre, ya Él tenía unos planes específicos para con cada uno de nosotros, porque todos somos muy especiales, somos únicos en las manos del Creador. Por lo tanto, todos tenemos un propósito por el cual vive Jesús. Dios quiere que nosotros sigamos. Él quiere que nosotros sigamos el diseño que ya Él ha puesto, ha predicho para nosotros desde antes de nosotros ser formados. Ya Él sabía tu nombre, ya Él sabía lo que iba a hacer, ya Él sabía si le ibas a obedecer o no. Pero el crecimiento, si tú quieres prosperidad, y no estamos hablando de la prosperidad de dinero y material, sino de la prosperidad en tus planes, de ver, vive Jesús, cómo Dios obra en tu vida y tú puedas recibir la bendición, porque hay bendición para los que confían en Dios, hay bendición para el que depende de Dios. Y vive Jesús. Para el que se aleja, pues hay unas consecuencias, vive Jesús, aleluya. Porque el que se aleja de Dios, vive Jesús, aleluya, no está bajo su cobertura, vive Jesús, aleluya. Por lo tanto, esa construcción, ese modelo que Dios ha diseñado para ti, va a tomar un poco más de tiempo hasta que tú entres en el modelo que Dios ya ha puesto para tu vida. Pero si el hombre persiste y quiere hacer lo que quiere hacer, eso va a detener el plan de Dios para tu vida. Y todo lo que Dios tiene para el hombre, el plan de Dios va a prevalecer. Así tengas que pasar por las etapas que tengas que pasar, así el tiempo de Dios para tu vida sea un poquito más extenso, lo que Dios ha planificado para tu vida se va a cumplir, porque Él ya lo estableció. Estas personas, vive Jesús, aleluya, por querer, vive Jesús, hacer su voluntad sin necesidad. Ellos se creían que ellos no tenían necesidad de Dios. Podemos ver que todo aquel que vive sin creer que necesite a Dios no prospera. Y no te lo decimos porque estamos pasando un juicio, sino porque bíblicamente, y lo podemos ver en la Torre de Babel, si Dios confundió estas lenguas, porque el propósito de ellos era llegar al cielo sin consultar con Dios, sin hacer a Dios parte, y vemos cómo Dios confundió estas lenguas, y lo que ellos estaban haciendo tuvo que detenerse. ¿Cuál era la situación? Que no se entendían, porque había una sola lengua. Ellos podían comunicarse, pero al ver la confusión de las lenguas, ellos se tuvieron que esparcir, y lo que ya se había comenzado bajo sus propios planes, nunca vieron el fruto de su trabajo. O sea, no hagas planes sin consultar a Dios. Si tú quieres que lo que tú hagas tenga prosperidad y tenga vida larga, tienes que tener a Dios. Porque en un momento dado, cuando Dios venga y mire lo que tú has construido, por eso que hay muchos ministerios que comienzan muy bien, porque comienzan con ese fervor de yo quiero hacer y agradar al Señor. Pero después, vive Jesús, cuando comienza la fama, cuando comienza los likes, cuando comienzan ciertas cosas, pues entonces ya yo no necesito a Dios. Ahora yo puedo depender de mí mismo. En todo lo que hagas, para que tu construcción no se detenga, confía en el Dios que te ha llamado, en el Dios que tiene el control. Y si la aprobación de Dios no está marcada en tus planes, no te muevas. Mantente quieto, mantente calmado, porque el Señor tiene un plan ya trazado para ti, y es mejor entrar en el plan de Dios, en el diseño de Dios, en el modelo de Dios, que en el modelo de los hombres. Que nadie opine, vive Jesús. No hagas caso a aquellos que no, vive Jesús, aleluya, tengan la visión espiritual de lo que es hacer los planes de Dios, porque muchos pueden aconsejarte, haz esto, haz lo otro, y eso no es nada. Pero si Dios no está marcado en tu corazón y en tu mente, no te muevas, porque no vas a ver el provecho de lo que te has propuesto, y se va a quedar tu construcción a mitad. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde,
y que este mensaje sea para edificación a tu vida, una construcción espiritual que no se detenga. Cristo te ama, nosotros te amamos, Cristo viene pronto. Dios te bendiga.